Quiero empezar con una escena muy sencilla, pero que de verdad cambia la forma en la que vemos el agua. Imaginen que se levantan en la mañana todavía medio dormidos. Van a directo al baño, abren la llave y no sale agua. Al principio no parece algo grave, pero pasan unos minutos y empiezan a notar que todo se complica. No puedes lavarte la cara, los dientes, no puedes preparar el desayuno y ni siquiera puedes seguir con tu rutina normal. Y ahí es donde te cae el 20. El agua no es solo algo que usamos, es algo que sostiene prácticamente toda nuestra vida. Hola, mi nombre es Carlos y estoy muy contento porque me encuentro con mis compañeros de la EPOAN número 1 de Toluca. Yo soy Elías y justo lo que dices es clave, porque el agua está tan integrada a nuestra vida que dejamos de cuestionarla. O sea, no solo la usamos directamente, sino que está presente en procesos que ni siquiera vemos, como puede ser la producción de alimentos, la fabricación de ropa o la generación de energía. Es decir, el agua no es solo un recurso, sino que es una base invisible de casi todo lo que hacemos. Yo soy Citlali y algo que me llamó mucho la atención investigando este tema es que toda esa importancia comienza desde algo extremadamente pequeño, la molécula del agua. Estamos hablando de una estructura muy simple, pero con propiedades que no son nada comunes. Va nuestra primera pregunta del podcast. Jonathan, ¿por qué una molécula tan simple como el agua puede ser tan determinante para la vida? Hola, yo soy Jonathan y fíjate que es una excelente pregunta, porque ahí está literalmente la clave de todo. Aunque el agua parezca simple por su fórmula H2O, su comportamiento es complejo debido a su estructura. La molécula tiene una forma angular, no lineal, con un ángulo de aproximadamente 104.5 grados, lo que provoca que los electrones no se distribuyan de manera uniforme. Esto genera una diferencia de cargas. El oxígeno tiene una carga parcial negativa y los hidrógenos una carga parcial positiva. Esta característica convierte el agua en una molécula polar y esta polaridad es la base de muchas de sus propiedades únicas. Gracias a esto, las moléculas de agua pueden formar enlaces de hidrógeno entre sí, lo que permite que interactúen de manera organizada. Y esto no es un detalle menor. Estas interacciones son las que permiten fenómenos como la cohesión, la adhesión, la tensión superficial y muchas otras propiedades que hacen posible la vida. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo y algo importante es que esas propiedades no son comunes. Es decir, hay muchas moléculas en el planeta, pero muy pocas tienen esa combinación específica de características. Por eso el agua no es reemplazable, no es solo importante porque esté presente en muchos lugares, sino porque tiene propiedades que ninguna otra sustancia combina de la misma forma. O sea, ¿no hay agua versión alternativa? Exacto, no hay sustituto. Y creo que eso nos lleva a entender que no solo es importante, sino es esencial, ¿no? Si analizamos las propiedades del agua, una de las más importantes es la cohesión. Esto se refiere a la capacidad de las moléculas de agua de mantenerse unidas entre sí, gracias a los enlaces de hidrógeno. Esta propiedad es la que permite que el agua forme gotas, que fluya de manera continua en ríos y que tenga tensión superficial. La tensión superficial, por ejemplo, permite que algunos insectos puedan caminar sobre el agua sin hundirse. Otra propiedad clave es la adhesión, que es la capacidad del agua de interactuar con otras superficies. Cuando la cohesión y la adhesión trabajan juntas, se produce la capilaridad que permite que el agua suba por espacios pequeños en contra de la gravedad. Este fenómeno es fundamental en las plantas porque permite transportar. Eso es impresionante porque estamos hablando de un sistema completamente natural que funciona de manera eficiente sin necesidad de tecnología. Las plantas dependen completamente de estas propiedades físicas para sobrevivir. Otra propiedad fundamental es la de la capacidad del agua como solvente. El agua puede disolver muchas sustancias debido a su polaridad, lo que permite que rodee iones y moléculas y las separe. Esto es esencial para los seres vivos,
porque permite que los nutrientes, minerales y gases se transporten dentro del organismo. Y aquí va nuestra segunda pregunta del podcast. Eduardo, ¿qué pasaría si el agua no tuviera la capacidad de disolver sustancias? Sería prácticamente imposible que existiera la vida tal como la conocemos. Las células dependen de que las sustancias estén disueltas para poder reaccionar entre sí. Sin esa capacidad, los nutrientes no podrían distribuirse, los procesos metabólicos no se llevarían a cabo y el organismo no podría mantenerse su equilibrio interno. Otra propiedad importante es la alta capacidad calorífica del agua. Esto significa que puede absorber grandes cantidades de calor sin cambiar rápidamente su temperatura. Esto es clave para la regulación térmica del planeta, ya que los océanos absorben calor durante el día y lo liberan lentamente. También permite que los organismos mantengan una temperatura relativamente estable. Podemos dejar de mencionar una de las propiedades más curiosas. El hielo es menos denso que el agua líquida. Esto ocurre porque al congelarse, las moléculas se organizan de manera más separada. Esto permite que el hielo flote, formando una capa en la superficie de los cuerpos de agua. Esa capa actúa como aislante, protegiendo la vida que se encuentra debajo. Si el hielo se hundiera, los cuerpos de agua se congelarían completamente y muchos ecosistemas desaparecerían. O sea, el agua, incluso congelada, sigue siendo útil. En los seres vivos, el agua es un componente principal. Por ejemplo, en caso de los humanos, puede representar entre el 60 y 70% del cuerpo, pero más allá del porcentaje, lo más importante es su función. El agua permite el transporte de nutrientes a través de la sangre, facilita la eliminación de desechos y regula la temperatura corporal mediante el sudor. También es el medio donde ocurren la mayoría de las reacciones químicas del metabolismo. Aquí va la tercera pregunta del podcast. Esta se dirige a ti, Carlos. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando no hay suficiente agua? Cuando el cuerpo no tiene suficiente agua, entra en un estado de deshidratación. Esto afecta a múltiples sistemas, disminuye la concentración, reduce el rendimiento físico, se altera la regulación térmica y se dificulta la eliminación de desechos. En casos más graves, puede afectar órganos vitales. Esto demuestra que el agua no solo es importante, sino indispensable para el funcionamiento del organismo. Las plantas también dependen del agua. La utilizan en la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual convierte la energía solar en energía química. Además, el agua transporta minerales desde el suelo y mantiene la estructura celular. Eso significa que el agua no solo sostiene la vida directamente, sino que también indirectamente, porque sin plantas no habría oxígeno ni mucho menos alimentos. El agua cubre aproximadamente el 71% del planeta, pero la mayor parte es agua salada. Solo una pequeña fracción es agua dulce accesible. Aquí va la cuarta pregunta del podcast. Esta es para Elías. ¿Por qué hablamos de escasez si hay tanta agua en el planeta? Porque la mayor parte no es apta para el consumo humano. El agua dulce, pues, una gran parte está en los glaciares o el subsuelo, lo que le hace algo difícil de acceder. Esto convierte al agua potable en un recurso limitado a pesar de su aparente abundancia. Además, el agua circula mediante el ciclo del agua, pero eso no significa que sea infinita, solo se recicla o no aumenta en cantidad. O sea, ¿no es refil ilimitado? Pues actualmente el agua enfrenta problemas como la contaminación, el uso excesivo y la mala gestión. Aquí va la quinta y última pregunta del podcast. Para ti, Eduardo, ¿qué podemos hacer realmente para cuidar el agua? Creo que podemos empezar con acciones simples pero importantes: reducir el consumo, evitar desperdicios, no contaminar, generar conciencia. Pero más allá de acciones individuales, también es importante fomentar una cultura del agua donde se entienda su valor y se promueva su uso responsable. Cuidar el agua no es solo una responsabilidad individual, es una necesidad colectiva.
Hoy entendimos que el agua no es algo solo cotidiano, es una molécula con propiedades únicas que hacen posible la vida. Está presente en todos los procesos biológicos y ambientales. Conecta todo desde las células hasta los ecosistemas. Pero también es un recurso limitado que estamos poniendo en riesgo. La molécula del agua no es solo química, es la base de la vida en la Tierra. Cuidarla no es una opción, es una responsabilidad con nuestro presente y nuestro futuro. Y recuerden, Sin agua, No hay vida. No hay planeta. Y claro, tampoco hay café. esto sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharnos.